partir de este momento se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Paz y bendecida vida para todos. A partir de este momento estamos filmando ya para YouTube. Suscríbete a nuestros canales, queridos. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira, junto a mi querida esposa Melanie. Estamos compartiendo este programa titulado Somos de Yeshua, Señor y Salvador. Nos está acompañando en la consola de sonido nuestro querido Noé en esta ocasión. En la mesa de trabajo nuestra querida Gaby. Bendecimos a nuestra querida Blanca Rosa, a nuestro querido diácono, a nuestra querida tía, a nuestro querido Florencio. Saludamos a nuestra querida Esther también, a todos los que colaboran. Quiero bendecir a los patrocinadores que han patrocinado a nuestro código alias Somos de Yeshua. Hoy estamos siendo patrocinados por este programa, por nuestro querido Axel, por nuestra querida Blanca Rosa y por nuestra querida Leo. Vamos a cantar, le voy a mencionar a mi querida esposa para que cantemos, porque vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Señor, queridos hermanos, y bendecidos y en victoria, porque el Señor nos hace libre en su presencia. También bendecimos al director general de radio, nuestro querido Manuel Diego Benítez, y a toda la programación de la radio, donde ya estamos bendecidos en su presencia. Hoy vamos a estar compartiendo una consigna que es muy linda, no sé si está ahí a mano para que nosotros le digamos a todos los que están del otro lado. No será problema, querida hermana, que yo lo digo. Vamos a cantar primeramente, no importa, ahí pasó. ¡Cantamos! Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, y en noche adoraré. ¿Por qué? Porque libre soy en ti. ¿Y quién es Él? Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy. Usted. Libre soy. 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 Libre soy en tu presencia. Padre celestial, declaramos que se rompen cadenas en este día a todos aquellos que por fe están escuchando tu palabra, porque Juan 15 versículo 3 dice: y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Que sean limpios, Padre celestial, por el poder de tu Espíritu Santo. Declaramos que se rompen cadenas. Decláralo, hermano, en tu casa, en donde estés, con fuerza. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Y todos unidos formando el cuerpo, porque donde están dos o tres en su nombre está presente, lo declaramos. Libre
poderoso nombre, Yeshua, Señor y Salvador, y conocemos como Cristo Jesús, declaramos que somos libres por Él. Libre soy. Denle la gloria. Gracias, Padre Celestial, porque nos haces libre. Vamos a recibir tu palabra en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador. Para esta ocasión oramos para recibir esta palabra, Señor, una palabra que sabemos que va a trabajar en cada uno de todos nosotros. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias por haber dado la vida por nosotros. Gracias por haber vida por dado la nosotros. vida por nosotros. Y enviarnos el Consolador, Y enviarnos el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. el Espíritu de verdad. Y basado en tu Y verdad, basado en tu verdad, compartiremos tu palabra compartiremos tu palabra para grandes bendiciones. para grandes bendiciones. En el nombre de En Yeshua, el nombre de Yeshua, nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor y Salvador. Amén. Amén. Queridos hermanos, la consigna del día de hoy es: ¿qué es lo que nunca se tiene que apartar de un cristiano? La respuesta está, queridos hermanos, en Proverbios. Para recibir la palabra, vamos a acompañar, ahí nos va a cortinar nuestro querido Noé con un himno, el himno de Aleluya. Dice la palabra de nuestro Señor y Salvador en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Ahí estoy buscando acá rápidamente. Proverbios capítulo 3. Dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. Es palabra del Señor y le damos gloria a su palabra con fuerza. Gracias, Señor. Muy bien, queridos hermanos. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo la respuesta de esta consigna. Usted va a ser la consigna y la base, pero estamos viendo claramente acá ya una respuesta bíblica, y en el cual luego vamos a ir a un desarrollo de esta enseñanza, queridos hermanos, en donde en este día el Espíritu Santo nos quiere hablar de algo que es muy importante. ¿Para quién? Para nosotros que estamos en el camino de la fe. ¿Qué es lo que es el único lugar en toda la Biblia en donde, me acuerdo cuando había hecho esta enseñanza, esta consigna, era un poco difícil encontrar la respuesta porque da a entender muchas cosas. Una persona me dice: no se tiene que apartar del Espíritu Santo. Muchas cosas que sí, que te indican que da, porque claro que no queremos que se aparte el Espíritu Santo y nuestro Señor y nada. Pero hay algo que nos quiere decir el Espíritu Santo: nunca se aparten de ti la misericordia. Y dice, y la verdad. Pero el tema de hoy espiritual, la forma que yo voy a hablar espiritualmente, en este día vamos a hacer hincapié en el tema de la misericordia. Ese va a ser el trabajo espiritual en el cual vamos a trabajar. Y como siempre los digo, para ir al desarrollo de esta enseñanza, ¿están preparados para más? Amén. Decimos, amén. Sí. Amén. Bueno, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿En qué resumimos el tema de la verdad? Si bien la Biblia está lleno de verdad. En Juan 8:32, digan conmigo, dice el Señor, Dice el Señor, y conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará y libre. la verdad los hará libres. Amén. Amén. Ahí resumimos, cuando dice nunca se aparta en ti la misericordia y la verdad. Conocer la verdad y la verdad os hará libre. No vamos a hablar de ese tema hoy. Hoy vamos a hablar del tema espiritualmente de la misericordia. Bueno, vamos a una homilética. ¿Qué nos dice ahí homilética? La homilética es una de las ramas de la teología pastoral, la cual se encarga del estudio del sermón o discurso religioso. Trata de manera principal el tema de la enseñanza. ¿Y cuál es el tema del día de hoy? El tema de la enseñanza del día de hoy, queridos hermanos, está con una consigna: que es lo que nunca se tiene que apartar de un cristiano. Y vemos que la Escritura nos dice en Proverbios 3, versículo 3, ¿qué nos dice? Proverbios capítulo 3, versículo 3, que es la base que vamos a tomar. Empieza diciendo la respuesta. Dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad.
Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. En la tabla de tu corazón. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ver algunos ejemplos. Si uno busca en un diccionario la palabra misericordia, ¿qué quiere decir? Bueno, hay muchas explicaciones. Por ejemplo, hay una que quiere decir, por ejemplo, que es una habilidad que Dios da a ciertas personas relacionadas con Él para que puedan sentir compasión, empatía, amor por las personas, ya sean cristianas o no. O sea, personas que son de la familia de la fe y las que no son de la familia de la fe. Y hay ejemplos bíblicos en este tema, porque para la misericordia dice, para los cristianos y no cristianos. Porque vemos que cuando vino nuestro Señor y Salvador, vino, si vamos a hablar también de lo que es misericordia, la misericordia, la Biblia está llena de textos bíblicos en donde nos habla de la misericordia de Dios. Digan conmigo, pero hoy no vamos a hablar de eso. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar Hoy vamos a hablar de lo que el Señor quiere. de lo que el Señor Que quiere. no sea parte de nosotros la Que no sea misericordia. parte de nosotros la misericordia. Porque Él ya tiene misericordia. Porque Él ya tiene misericordia. O sea, pero necesita Pero necesita que nosotros que nosotros nosotros seamos cristianos con misericordia. seamos cristianos con misericordia. Sí, amén. Señor, Bueno, amén. vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Señor como un ejemplo bíblico. Por ejemplo, en Oseas capítulo 6. En Oseas capítulo 6, en el versículo 6, la palabra del Señor nos dice, porque, le dice acá el profeta, dice, porque, Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. y conocimiento de Dios más que holocausto. Y si va a Isaías capítulo 1, vamos a ver por qué le dice al pueblo de Israel estas palabras, porque hay que entender ahora. Miren como le dije, vamos a ver la película. Pero ahora viene el tema, ¿verdad? Porque es como una película que va a quedar registrado en los canales de YouTube, gracias a los que se suscriben y nos están siguiendo. Acá en Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cómo misericordia quiero y no sacrificio? Ustedes van a escuchar, y a mí me enseñaron también, vamos a hacer un sacrificio para recibir bendiciones. ¿Qué vamos a hacer? Voy caminando hasta Luján. Y qué sacrificio, ¿no? Y están las cámaras, todos filman. Resulta que hay cristianos, que también son cristianos, que yo le digo, pues yo lo experimenté. Yo viví eso. Quiero que la gente sepa que en los primeros tiempos, cuando yo empiezo a trabajar para Dios, estaba trabajando como Martín Lutero en la iglesia católica romana, y yo en la catedral de Luján canté adentro. Sentí una tristeza en el corazón, estaba más concentrado en sacarle foto a toda la estructura y a todos los santos y de estatuas, porque santos somos nosotros y aquellos que partieron con el Señor, en donde estaban partiendo el cuerpo de Cristo y la gente andaba caminando sacando fotos. O sea, digan conmigo, una falta de respeto total. Una falta de respeto total. Ya habíamos hablado en la mesa de entrada del temor de Dios. No hay temor de Dios. Y están los que llevan cansados con las ampollas en los pies, ni siquiera iban a escuchar la misa. Se iban a los parques a dormir. Yo los veía dormidos, cansados. Pero ya el tipo ya había hecho un sacrificio. Pero en el tiempo de Israel, sacrificio no era caminar, un ejemplo de Luján. Había otro tipo de sacrificio. Pero indica lo mismo en este tiempo. Porque te imaginas, si vos decís que hacer un sacrificio para ir caminando, para recibir un milagro, digan conmigo, el sacrificio verdadero. El sacrificio verdadero. Ya lo hizo el Señor. Ya en la lo cruz. hizo el Señor en la cruz. Amén. Él solamente dijo, pidan Él solamente dijo, pidan y se os dará. y se os dará. Amén. Pero dice que sin intermediario. Sin intermediario. Él dijo así. Él dijo así. Ayúdale, amor, por favor. Él dijo, sí. En Juan 14, En Juan 14, versículo versículo 13 y 14. 13 y 14. Ahora diga, anoten, Anoten mayormente los hermanos católicos. los hermanos Sí, católicos. porque son hermanos también. Escuchen. Dice, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre ¿Se cumplirá? se cumplirá. Amén. ¿me hace falta ir caminando a Luján? No, para nada. No. No. Ahora, solamente le tengo que pedir al Padre en el nombre de nuestro Señor y Salvador y se me va a dar y diga, sí. Sí. Amén. Amén. O sea, no hace falta. Y lo mismo era Israel. Pero a Israel, por la ley, le era pedido que hagan sacrificio, pero eran sacrificios y holocaustos. Por eso, en Isaías capítulo 1, versículo 11, dice así. Miren cómo se enojó ya el Señor con Israel, en ese tiempo ya. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Para qué me sirve, dijo Dios, a la multitud de vuestros sacrificios?
Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Digan, ¿cómo tienen que mandarlo a hacer dieta ya al sacrificio? Tiene que Lo mandarnos a trató hacer de dieta. gordo ahí a lo... No, porque dijo sacrificios gordos. O sea, miren esto. en Juan capítulo 2, después de la boda de Caná, entra al templo y saca el látigo el Señor. Y dijo, el cielo por mi casa me consume. ¿Pero por qué? Porque todos tenían que llevar un animal sin mancha. Era un cordero perfecto. Sin embargo, ¿qué hicieron? Un negocio. Ya vendían a la puerta del templo, vendían los animales, que en realidad ese animal lo tenía que traer la familia, la tribu, para cubrir los pecados, hasta que llegaba la promesa, que era el Cordero de Dios que quitó el pecado de nosotros. Ya no se va a entregar, ya no se hace más sacrificio. Pero él está hablando, dice, que ya, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y la consigna qué decía la consigna? La consigna decía claramente... ¿Qué es lo que nunca se tiene que apartar de un cristiano? La misericordia. Y en ese tiempo tampoco quería que se aparte la misericordia, porque misericordia quiero y no sacrificio. Si bien por la ley era lo más importante entregar sacrificio, digan conmigo, para el Señor evidentemente Para el Señor, evidentemente, era más importante que tengan misericordia. era más importante que tengan Mire, esto le dijo el Señor Yeshua a los fariseos, porque pues se cumple en Mateo capítulo 9, en el versículo 13 le dice así a los fariseos, a los escribas que le venían juzgando, porque el Señor le invitaba, él iba donde lo invitaban. De repente se sentó en casa de publicanos, estaban tomando vino, no es que estaban borrachos, pero él tomaba vino el Señor. Y de repente se acercaban los pecadores, los publicanos, las mujeres que andaban de mal vivir, y estaban sentadas a la mesa, como la mujer esta que fue a llorarle a los pies con sus lágrimas, mojó sus pies, etcétera, etcétera, que todos conocemos, ¿verdad? Entonces, de repente dice, este no puede ser el Mesías, porque si fuese el Mesías, es como si este no puede ser pastor, porque si anda en la bailanta. Digan conmigo, los pastores también pueden ir a predicar la bailanta. también pueden ir a predicar a las bailantas. ¡Ay, qué blasfemia! Cuando empiezan a criticar, digan, es un fariseo. Es un fariseo. No tienen misericordia. No tiene Digan, misericordia. porque no tienen necesidad. No tiene necesidad. El sano, sino el el enfermo. sano, sino el enfermo. Ajá. Una cosa que yo hablé en el primer tiempo con mi esposa, yo decía, no quiero predicar a la radio cristiana, no quiero predicar. No, pero ¿por qué? Si tú tienes una iglesia, tienen pastor, yo tengo que ir a la radio de las bailantas, en donde nadie escucha palabra de Dios, y todos están escuchando cumbia, cuarteto, rock, toda la maría en coche. Esos son los que necesitan escuchar la palabra. Porque acá la mayoría ya saben, ya tienen su congregación. Diga conmigo, ¿y por qué está acá, pastor? ¿Y por qué está acá, pastor? Porque el Señor tiene misericordia. Porque el Señor tiene misericordia. Entonces, evidentemente, el Señor, y también diga, porque evidentemente Porque evidentemente hay gente que escucha, hay gente que escucha, todavía no conoce al Señor. que todavía no conoce Y la al van a Señor. conocer. Y lo van a conocer. Ahí está el tema, pero es algo que estoy diciendo que es verdad. Eso es el Señor. Entonces le dice a esto, que le vienen a querer criticar, porque estaba predicando, un ejemplo, en ese tiempo, ponerle con los pecadores, y le dice en el versículo 13 de Mateo capítulo 9. ¿Qué le dice el Señor? Hace media hora que... Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está, ¿ves? Después lo de Lucas 10 está ahí a continuación. Dice, id pues, dije está a continuación, amor, no sé si me entiende vincular mi esposa, ¿viste? Id pues y aprended lo que significa, le dice. Miren lo que le dice, aprendan lo que significa. Diga, tenemos que aprender Tenemos que lo aprender que significa misericordia quiero. lo que significa misericordia quiero. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué tienen que hacer? Aprender. Aprender. ¿Qué estamos haciendo acá? Aprendiendo. Aprendiendo. ¿Y qué quiere que aprendamos? A tener misericordia. Los que somos pastores, los que no soy salmista, los que tuvieron la oportunidad de estar cantando, ¿saben las iglesias que tristemente se andan peleando unos con otros, con los salmistas, los músicos, los copastores, los pastores, los diáconos, la competencia? Me imagino, acá hay una... Hay de alguna forma una organización a través de los que
invitan a que pongan un programa radial. Y aunque no quiera, siempre en la Biblia tiene va a haber una competencia aunque no queramos. El Señor también le dijo a sus discípulos, dice, si ustedes no llegan al nivel de los escribas y fariseos, tampoco entrarán. O sea, querían que también se preparen y que aprendan, porque ellos tenían que ir a predicar a futuro. Entonces, siempre de alguna forma, aunque no quieran, es un mentiroso el que no dice, el que dice que no es así, si vos tenés un ejemplo, una iglesia en esta cuadra, y otro pastor pone al frente tuyo, diga conmigo, aunque no quiera, va a haber competencia. Va a haber competencia. Entonces el apóstol Pablo, referente a eso, que dice, corran la carrera, está hablando de una competencia, corran de esta forma para que puedan ganar. Entonces, nuestro Señor, cuando Él predicaba, ¿quién le venían a hacer la competencia? Los fariseos, diciéndole, no es tan así, no debe ser así. Y el Señor hablaba por la boca del Señor, de nuestro Padre. Por eso es que en Juan 14, versículo 24, dice, las palabras que yo os hablo no son mías, sino del Padre que me envió. Sin embargo, ella le habían hecho caer a sus creyentes, ¿en qué? En religiosidad, en costumbres. Por eso es que en Juan capítulo 2, ya en el versículo, el contexto del milagro del vino, en el versículo 5 y 6, ahí dice, y había 6 tinajas con agua, conforme al rito de purificación de los judíos. Digan conmigo, era una costumbre no bíblica. No bíblica. Entonces hay cosas que estaban haciendo ya en la religión que Dios no había mandado que se haga. Habían inventado cosas ya que Moisés tampoco mandó. Y de la misma forma, hay cosas que se hacen en este tiempo que Dios nos mandó que se haga, pero sin embargo lo hacemos. Y nos acostumbramos, como pasa en otras denominaciones que hablamos de distintas denominaciones, cada uno se acostumbra acorde a lo que el líder le enseña. El problema es que en Lucas 6:39 dice que el ciego y otro ciego caerán junto en el mismo pozo. Entonces hay que tener cuidado entonces. Hay que tener cuidado entonces. Entonces, que no se aparten la misericordia y la verdad. Entonces, ahí entra Juan 8:32, y conocer la verdad y la verdad os hará libre. ¿A quién le dijo eso? A los fariseos que le empezaron a decir, al partido, a los de ese partido de camadas de hebreos y judíos, que le empezaron a seguir y le dice van a conocer la verdad. ¿Por qué le dice van a conocer la verdad? Diga, le dice van a conocer la verdad. Le dicen van a conocer la verdad. Porque ya le estaban mintiendo. Porque ya le estaban mintiendo. En este tiempo también. Si te dicen que vayas caminando a tu lugar que va a recibir un milagro, te están mintiendo. Porque no está escrito en la Biblia. Ya conmigo, eso es mentira. Eso es mentira. Todo lo que no está escrito en la Biblia todo es mentira. Todo lo que no está escrito en la Biblia. Porque el es Señor mentira. dijo, todo lo que siga después de lo que está escrito, Eso proviene del maligno. pero digan conmigo, porque el Señor dijo que todo lo que se diga Porque el Señor dijo todo lo que se fuera diga, de lo que está escrito, fuera de lo que está escrito, viene de Satanás. Viene de Satanás. Entonces, hay que tener cuidado. Agárrate, Catalina. Miren cómo pone el ejemplo. Acá viene el ejemplo en Lucas capítulo 10. El Señor lo pone en Lucas capítulo 10, versículo 30, exactamente al 34. Pero empieza el versículo 30 diciendo así. Respondiendo, Yeshua dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Ahí nomás. En esta parte, un hermano de la familia de fe, hermano de la familia de fe, había hecho hincapié en algo que yo sentía en el espíritu que iba a decir alguien. Y está bueno porque Dios me confirma. Si es dado por Dios la misericordia, dijo la persona, entonces los cristianos podemos tener misericordia, pero los no cristianos no. Digan conmigo. Dios le puede dar incluso al no creyente, al que no se congrega, al que nunca sirvió al Señor, le puede dar la gracia, de la misericordia, pero la da para avergonzar a los que entre comillas se hacen llamar cristianos, pero no tienen misericordia. Diga, no ayudan a nadie. Miren cómo lo dice. El versículo 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Quién descendió? Un sacerdote. ¿Y qué significaba en este tiempo?
a los que predican la palabra. Porque sacerdote, ya en el nuevo pacto, Hebreos 7, versículo 12, dice cambiado el sacerdocio. ¿Cómo cambiado el sacerdocio? Claro. Ahora, ¿qué dice el versículo? Para que entienda el versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Diga, ¿esto representa en este tiempo? Esto representa en este tiempo A los cristianos. a los A los cristianos, cristianos. ¿Quién pasó de largo? Digan conmigo. Los pastores, los pastores, los obispos, Los obispos, las ovejas, las ovejas, los salmistas, los salmistas, todos los cristianos. todos los cristianos. Entre comillas, Entre comillas, ven a alguien que necesita ven a alguien que necesita, y pasan de largo. pasan de largo. Se hacen los bombitas para inflar. Asimismo un levita. ¿Por qué? Porque ese era los sacerdocios los que servían en ese tiempo en el altar. Por eso Hebreos, que no quede confundido la gente, vaya morandada, mientras usted dice la base y la consigna, vaya, para que no quede. Parece que no me escucha, se durmió. No. Vaya, Hebreos capítulo 7, amor, versículo 12. ¿No me escucha todavía? Sí, ahí va, ahí va. Ah, no, por el auricular. En realidad, acá. Claro, porque estamos poniendo el ejemplo. Mire, cuando uno va predicando, quiero que escuchen esto. ¿Quién va manejando todos los hilos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu me da Hebreos 7, diga conmigo, por algo es. Por algo es. Pero ¿sabe por qué es por algo? Porque esto yo lo vengo diciendo, y yo saludo, yo tengo amistades con muchos pastores, pero la Biblia me dice que no hay que quedar bien con los hombres, sino con Dios. Y hay hombres que yo, a pesar que le digo, y lo dice acá a través de la palabra, dejen de llamarle levitas a las personas en las iglesias, porque ya caducó ese servicio. Ahí lo dice en Hebreos 7, versículo 12. ¿Qué dice ahí Hebreos 7, versículo 12? Porque dice así mismo un levita. Dice sí. Con el micrófono, por favor, amor. Sí. Hebreos capítulo 7, versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y si leemos el contexto, ¿de quién viene hablando? De los levitas. Pero viene hablando de nuestro Señor, que es de la tribu de Judá, de la cual no hizo mención la ley sobre ningún sacerdocio. Y allá se menciona en el hebreo de que hay un nuevo sacerdocio, pero que es diferente, que es para siempre y que el sumo sacerdote es Yeshua. Con otro orden, dice, no con el orden de Aarón, sino el orden, digan conmigo, de Melquisedec. El orden de Melquisedec. Amén. Y el versículo, ahora si volvemos a Lucas 10, en el versículo 33 dice, pero un samaritano, ¿quién era? Pero un samaritano que iba de camino vino Ajá. cerca de él y viéndole fue movido a Ahí misericordia. nomás, ¿a qué fue movido? A A misericordia. misericordia. Pero si no es cristiano. En ese tiempo no eran cristianos, ¿no? Hasta ese tiempo eran testigos de Jehová, por así decirlo. Que ya también lo expliqué eso. Hasta ese tiempo estaban los levitas, estaban los sumos sacerdotes del orden de Aarón. Todavía no había muerto el Señor en la cruz, todavía no se levantó como tenía que ser el sacerdocio con Pedro, Pablo y todos los nuevos. Entonces, de repente pasa un samaritano que representa que pasó ¿quién? Cualquier persona Cualquier persona que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Dios, qué vergüenza. Qué vergüenza. Oh. Versículo 34 dice, y acercándose, Y acercándose, vendó sus heridas. vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura Lo y lo llevó al llevó a la mesón. mesón y cuidó de él. O sea, lo lleva a un lugar seguro, lo lleva a una ciudad, a una casa, y que, digan conmigo, cuidó de él. Cuidó de él. Pero lo que verdaderamente, Pero lo que verdaderamente, como en este tiempo, Como en este tiempo tenían que ayudar, tenían que ayudar, no lo hicieron. no lo hicieron. Digan, por eso el Señor hoy Por eso el Señor hoy le está hablando a la iglesia. le está hablando a la iglesia. Yo quiero una iglesia. Escúchame tú. ¿Cómo andamos, hermano, con la misericordia? ¿Tenemos misericordia? ¿Tenemos misericordia? Qué pregunta, ¿no? Un eco. ¿Tenemos misericordia? Mateo capítulo 12, vamos a hacer otro ejemplo más, en el versículo 7 dice, y si supiera supieras, que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ay nomás, escuchen esto, hermano, dice, no condenarían a quién, a los inocentes. Los fariseos, diga,
El primero inocente El primero inocente era el mismo Señor, era el mismo Señor que lo mataron sin causa, que lo mataron sin causa. porque no se halló pecado en él. Porque no se halló pecado en él. Miren, él por decir la verdad, cuando lo llevan al Sanedrín, porque me han levantado falsos testimonios, y dice, a ver, acá tenemos testigo. ¿Y qué dice el testigo? Este dijo que sí, que le iba a destruir al templo, y que en 3 días lo iba a reconstruir. Digo, no entendían nada. No entendían nada. Entonces decían que era una blasfemia. O sea, decían, hay un complot, este tipo está juntando gente para destruir el templo. Digan conmigo, igual, 70 años después del Señor, 70 años después le del destruyeron Señor, el templo. Le destruyeron Eso es lo que vemos hoy con el muro de los lamentos. Él hablaba de su templo, de la muerte y resurrección. ¿Qué otro inocente? Miren, en Hebreos capítulo 7, es para sacarse el sombrero a todos los que estudiaron en la Biblia, hay un hombre que viene a ser, que podía haber sido el futuro Saulo si no moría, era inocente. Hubiera sido como Pablo, digan conmigo, porque tenía un conocimiento pleno de las Escrituras. Digan, no tenía poquito conocimiento. No tenía poquito conocimiento. Tenía demasiado conocimiento. Tenía demasiado conocimiento. Por eso lo mataron al inocente. Por eso lo mataron al inocente. Por decir la verdad. Por decir la verdad. ¿Vieron que dice que no se aparten de mí la misericordia y la verdad? Este tipo enfrentó al Sanedrín, si lo leen completo el capítulo 7, le hace un bosquejo, como en Hebreo 11, el pasillo de la fe, donde habla del orden de todo, de la creación de Génesis en adelante hasta que llega el Señor. Acá le pone un orden cronológico, espiritual, uniendo lo espiritual a lo espiritual, de cómo fueron los acontecimientos y que toda la Biblia te enfocaba y te daba a entender la venida ¿de quién? Del Mesías al cual ellos habían matado. ¿Y qué pasó? No tuvieron misericordia. No tuvieron misericordia. Lo voy a resumir. Versículos 57 y 58. Miren lo que le hicieron estos sinvergüenza. Y esto sigue pasando en este tiempo. A veces vemos noticieros, vemos en algunos lugares que hay cristianos que van y hay gente que le mata por llevar la palabra. Y hay gente en estos tiempos que también hay hombres de Dios que predican la sana doctrina, la verdad de las Sagradas Escrituras, y también de alguna forma están deseándole mal. Pero que hemos aprendido de todo se encargar a Él, el Señor. No hay que preocuparse por eso. ¿Qué dice el versículo 57 y 58 de Hechos capítulo 7? Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a uno contra él. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Qué pusieron? Las ropas a los pies de Saulo. ¿Vieron que cuando empezó el programa tenía yo otra camisa? Y ahora en la palabra siempre tengo esta camisa. Digan conmigo, las ropas de los hombres de Dios son importantes. La ropa de los hombres de Dios son importantes. Escuchen esto, pero el fariseo no sabe de esto. Pero el fariseo no sabe. O sea, el fariseo critica. ¿Vieron cuando Elías es llevado con el Señor y Eliseo le pide que quiere algo de su ropa? Entonces, él dice, has pedido mucho, pero le da la ropa. Después vemos en el Nuevo Testamento, en Hechos, para que no haya equivocaciones, que llevaban paños de los hombres de Dios para los enfermos y se sanaban. ¿Pero por qué? Porque había la unción del Espíritu Santo traspasa la ropa. Es más, la Biblia nos habla, el libro de Judas 1, ahí nos habla de que, y en otro lugar habla de que, en Santiago, pero no quiero equivocarme, pero bueno, tengo que hacerlo rápido, que hay ropas que no hay que ponerse porque son ropa de gente mala. Si vos te pones una camisa de un brujo, una bruja, y jodido el tema, ¿no? Porque eso está contaminado. No es lo mismo que te pongas algo espiritual. ¿De quién era la ropa que habían caído los pies de Saulo, que a futuro era Pablo? ¿De quién era la ropa? De Esteban. Este hombre inocente, hemos leído en Mateo 12:7, y supieron que quiere misericordia y no servicio y no condenencia a los inocentes. Este hombre inocentemente fue a hablarle para que ellos se arrepientan como el Señor, y lo mataron. Es el primer mártir que le matan, jovencito, no sé si llegaba a los 20 años, pero tenía un conocimiento pleno de la Sagrada Escritura. Pero Pablo también la tenía, pero Pablo perseguía a la iglesia. Entonces, como cae la ropa a los pies, digan conmigo, le profetizó el Señor que iba a terminar de cumplir el propósito que Dios tenía que Dios tenía con Esteban. Con Esteban. El propósito que Dios tenía con Esteban. El propósito que Dios tenía con Esteban.
Porque Pablo tenía un conocimiento como Esteban, pero no lo podía entender. ¿Cuándo lo entendió? En el Hechos capítulo 9, cuando va persiguiendo a los cristianos para meterlos presos y encarcelarlos, incluso matarlos, como lo mataron a pedrado a Esteban. Dios le sale al encuentro y a partir de ahí le cambia el nombre, llamado Pablo, y todo lo que conocemos, todo lo que hizo para la obra del Señor. Y decimos, amén. Sí, sí, sí. Bueno, me engancho en ese tema, pero tengo que seguir. Lucas capítulo 15, otro ejemplo más, lo que se están sumando la consigna, ¿cuál es? Y cuál es la base que hemos usado la consigna. Hemos usado como base el Proverbio capítulo 3, versículo 3, pero la consigna, ¿cuál es? Consigna dice, ¿qué es lo que nunca se tiene que apartar de un cristiano? Muy bien, y Proverbios 3.3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hoy el enfoque, queridos hermanos, es la misericordia. En ese tema estamos trabajando. Lucas 15, versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre. Y levantándose vino a sus padres, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello. ¿De qué está y le hablando besó. acá? De la parábola Del hijo pródigo. del hijo pródigo. ¿Quién tuvo misericordia en esta parábola? El padre. Padre. ¿Y quién no tuvo misericordia? El otro hermano, hijo. el hermano. Digan, nosotros en la iglesia Nosotros en la iglesia somos hermanos. somos hermanos. Cuando un pastor perdona Cuando un Un pastor pastor perdona al que se descarrió, al que Al se que se descarrió, el que no va a tener misericordia, que no va a tener misericordia, digan, lamentablemente lamentablemente son los hermanos. son los hermanos. No, pastor, no debe ser tan así. Entonces, ¿que la Biblia miente? La Biblia me está dando a entender que la paternidad del Padre, nuestro Señor, siempre es un Dios de misericordia. Y le quiere enseñar, digan conmigo, lo que le estaba queriendo enseñar el Que Señor le estaba acá. queriendo enseñar el Señor acá. No tan solo al hijo pródigo, No tan solo al hijo pródigo, sino al hermano, al hijo, al otro hijo, Sino al otro hijo, que hay que tener misericordia. que hay que tener misericordia. Amén. Amén. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Están preparados para más? Amén. Bueno, esto es un tema, ¿no? En Mateo capítulo 18 hay otro ejemplo más. En el versículo 27, versículo 27 al 28, dice, El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. le perdonó la deuda. Acá el Señor, anteriormente, en este contexto, le viene diciendo a los discípulos, si un hermano pecaba contra ti, perdónale hasta 70 veces 7 y todo lo que ya conocen. Pero para ponerle un ejemplo más claro, vieron que en el principio hablaba la mesa de entrada de las parábolas, él le refiere a un ejemplo parabólico, como la parábola del hijo pródigo. Pero acá nos encontramos con otra parábola. Esta parábola empieza diciendo, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, usted lo leen completo luego, le soltó, le perdonó la deuda. Digan conmigo, este Señor es nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial. Versículo 28 dice, pero Saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. págame. Diga, esto representa Esto representa a todos nosotros los a cristianos todos nosotros los que el cristianos Señor ya nos perdonó, que el Señor ya nos con su perdonó misericordia, con su misericordia, pero yo no perdono. pero yo no perdono. Digan, lo digo como ejemplo, Lo digo digo como como ejemplo. porque tengo que perdonar. Porque tengo que Miren, perdonar. hermano, después que termina el Padre Nuestro, que habla del perdón de pecado, en el versículo de Mateo 6, versículo 14 y 15, dice, si no perdonáis a los que os ofenden, tampoco vuestro Padre os perdonará. Entonces, si yo soy una persona que no, diga, cuando no hay misericordia, Cuando no hay misericordia, no perdona. no perdonas. Entonces, el ejemplo, ¿cuál es? Más adelante, los ángeles del Señor, lo explica acá la Biblia, le hacen llegar a oído del Señor, que todo lo sabe, que dice, ¿viste al fulanito tal que le perdonaste la deuda? Sí, ¿qué pasó? Se encontró con uno que le debía a él y no le quiso perdonar la deuda. Es más, lo hizo meter en la cárcel. Ah, sí, tráigamelo para acá. Diga, así va a ser el Señor en el juicio. Así va a ser el Señor en el juicio. Te van a traer a juicio Te van a traer a juicio por no tener misericordia, Por no tener por misericordia, no perdonar al prójimo, por no perdonar al prójimo, como Dios nos perdonó, como Dios nos perdonó, y serán echados y serán echados al fuego eterno. al fuego eterno. Y eso lo dice a continuación. Lo manda a condenación, y es un ejemplo espiritual para que tomemos conciencia de por qué en este día el Señor nos está hablando de misericordia. Yo estoy predicando en la radio por misericordia de Dios, porque podríamos predicar solamente en la iglesia a los que van,
pero hay misericordia. Estamos en la gracia, y la gracia es un regalo de Dios. Amén. Y como regalo de Dios ustedes están escuchando el otro lado, pero no están escuchando para que se quede quieto que está viendo por YouTube. Sí, escucho YouTube. No, es un llamado de parte de Dios. Amén. Apocalipsis 3, versículo 20, estoy a la puerta y llamo. El Señor te llama, pero no para que te quedes pancho ahí en tu casa escuchando la palabra, es para que te acerques a conocer más de las cosas de Dios. Sí, Señor. Sí. Para ir terminando, queridos hermanos, miren el ejemplo que pone el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, en Efesios capítulo 4, la iglesia de Efesios, en el versículo 30 al 32, les dice lo siguiente. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ahí nomás. Ustedes observen que ahí no dice que no sea parte de ti el Espíritu Santo. Ningún lado dice eso. Digan conmigo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo es una persona Es es una una persona. y también se pone triste. Que también se pone triste. ¿Vieron cuando el Señor, el Monte de los Olivos, dice que se puso qué? Triste. Y Triste. se volvía y encontraba dormido a su discípulo. ¿Y qué dice el versículo 31? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué contrista el espíritu? Contrista El enojo, la gritería, griterío. el enojo, en donde hay ira, hay personas hay cristianos falsos con ira. Si están haciendo, digan, perdónanos, Señor. Perdónanos, Ten misericordia Señor. de nosotros. Ten misericordia de nosotros. ¿Ustedes creen que va a tener? Amén. Digan conmigo, sí. Sí. Antes, ¿qué dice? Antes sed benignos unos con otros, Ahí misericordiosos, está, ¿ves? perdonados unos a otros, ¿Como como quién? Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, nos perdona en el ungido, en Cristo. Ya dio la vida por nosotros. Es decir, como viene poniendo el ejemplo anteriormente, cuando presenta la parábola en Mateo 18. Presenta una parábola de quién fue perdonado, pero el que nuevo no perdonó. Es decir, no tuvo misericordia como el Señor tuvo misericordia para con nosotros. Y eso es algo impresionante. En Proverbios capítulo 11, versículo 17 dice, a su alma hace bien. El hombre misericordioso, más Más- el cruel se atormenta a sí mismo. ¿Saben cómo se atormenta el cruel? Miren, al alma del cristiano, voy viendo el reloj, le hace bien que sea misericordioso. Pero cuando dicen más el cruel se atormenta a sí mismo, ¿qué ven ustedes acá? Mientras camino yo. La sombra. Digan conmigo, se asustan hasta de la Se sombra. asustan hasta de Digan, la sombra. La persona que no tiene misericordia, La digan conmigo, persona que no tiene Tiene misericordia, se siente perseguido todo el tiempo. Se siente perseguido todo el tiempo. Capaz que me están haciendo brujería, capaz que están hablando mal de mí, capaz que y están perseguidos. Pero yo no he visto justo desamparado, dice la Biblia. Amén. Entonces, ¿cómo es el tema? Y estamos viendo. Proverbios capítulo 22, versículo 8 y 9 dice: el que sembrare siembra, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. es como decir que siembras tempestades, cosecharás tempestades. Pero el versículo 9 dice: el ojo. El ojo misericordioso será bendito, Ah. porque dio de su pan al indigente. Amén. El ojo misericordioso será bendito. El ojo. Porque hemos visto que cuando el Señor viene hablando que somos sal en la tierra que pisamos, somos luz en este mundo, también Él hace hincapié de que la lámpara del cuerpo, ¿cuál es? El ojo. Entonces, si yo estoy mirando, como hemos visto al samaritano que miró al hombre tirado y movido a misericordia, porque Dios le puso en su corazón esa misericordia, es decir, que Dios puede poner, hasta el burro le puso palabra en el Antiguo Testamento. O sea, Dios hace como Él quiere. Dios hace como Él quiera. Digan, para avergonzar a los sabios. Para avergonzar a los sabios. Digan, pero hay sabios que son de Dios. Pero hay sabios que son de Dios. Ese es otro sabio. Ese es otro Amén. sabio. Una cosa es la sabiduría del hombre, otra cosa es la sabiduría de parte de Dios. Amén. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que el ojo misericordioso será bendito. ¿Qué será? Bendito. ¡Bendito! Amén. Porque está viendo una necesidad en ciertas áreas y quiere bendecir. Tiene misericordia. Gracias. Tiene misericordia. Quiere ayudar. Así como ayudan los patrocinadores al programa o a las congregaciones, a los hermanos que son agradecidos para con Dios. Amén. Porque todo lo que lo hagas, hazlo como para el Señor, dice la Amén. palabra. En Mateo capítulo 5, versículo 7 dice que somos bienaventurados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué van a alcanzar? Amén. Misericordia. ¿Quiénes? Los misericordiosos. Señor, ten misericordia de mí. Digan conmigo. Y el Señor no tiene misericordia.
El Señor no tiene misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor no le tiene misericordia. El Señor no le tiene Y misericordia. vuelve a repetir, Señor, ten misericordia de mí. Diga, y el Señor no le tiene misericordia. El Señor no le tiene misericordia. Diga, no le tiene No le tiene porque esa persona porque esa persona no tiene misericordia. no tiene ¿Qué dice acá? misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ¿qué tendrá el Padre para con él? Misericordia. ¿Y si él no tiene misericordia? Y no va a tener. Ah, Claro, no es justo. sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué suceden cosas, queridos hermanos? ¿Por qué? No sé, pero ¿por qué? ¿Dónde estás, Señor? Es como que el sacerdote y el levita le digan, ¿dónde estuviste, Señor? Estuve tirado como perro y no pusiste quien me ayude. Pero si vos viste a uno tirado, herido y no le ayudaste. A veces vemos personas y dicen, pero ¿por qué le va bien? Capaz que ni se congrega. Pero resulta que es como un samaritano. Tiene un corazón para ayudar. Pastor, me está confundiendo. No, confundidos están los sacerdotes y los levitas, que dicen trabajar para Dios como los cristianos en este tiempo, que no ayudan a los demás. ¿Saben qué le dijo el Señor a los escribas y los fariseos? Las prostitutas entrarán primero y van delante de ustedes para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque una prostituta o un gentil en cualquier área sabía el Señor que se iba a arrepentir, pero el que tiene espíritu de fariseo nunca tiene misericordia. Es levantado por Satanás solamente para juzgar, criticar, digan conmigo, y buscarle la quinta pata al gato a todo. Pata al gato a todo. ¿Habrá algún gato con 5 patas? Pastor, diga, no le busque la quinta pata al gato. No le busque Bueno, la- Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice así. Escuchen lo que dice el Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. Finalmente dice, Finalmente, sé todo de un mismo sentir. ¿de qué tenemos que ser? De un mismo sentir, Ah, muy bien. compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, Misericordiosos. amigables, No. no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendecido, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición. Diga conmigo, fuimos llamados Fuimos llamados para bendecir para bendecir y ser bendecidos. y ser bendecidos. Amén. Cuando lo llama a Abraham, le dice en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendiga y malditos serán los que te maldigan. Y en ti serán benditas las naciones. Diga, ahí entramos nosotros. Ahí entramos nosotros. ¿Para qué fuimos creados? Para bendecir. Para bendecir. Diga, esto quiere decir Esto quiere decir que tenemos que tener misericordia. que tenemos que tener misericordia. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos habló en la consigna. Una consigna y una base nos dio el Señor. La consigna que nos dio es para que tomemos conciencia. ¿Qué nos dijo la consigna? ¿Qué es lo que nunca se tiene que apartar de un cristiano? ¿Qué es lo que nunca se tiene que apartar de un cristiano? El Proverbios 3:3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia. ¿Cuál es el título, pastor, para este día, para orar? Digan conmigo, tenemos Tenemos que ser misericordiosos. que ser misericordiosos. Ese es el título. Tenemos que ser misericordiosos. ¿Por qué? ¿Hay un beneficio? Sí. En el versículo 4 dice, y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Quién? La persona que tiene misericordia. Nunca se aparten de ti la misericordia, para que halles gracias y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ay, pastor, pero ¿por qué le anda queriendo ayudar a la gente? ¿Por qué está queriendo ir a pagar el ministerio, hacer sorteo para que se le pague? Porque siento en mi corazón hay misericordia. Dios tiene misericordia. Amén. Y Dios quiere que ayudemos a los pastores. No tan solo en mi iglesia, yo tengo que buscar ayudar a otros pastores. Y nos tendríamos que ayudar unos a los otros porque somos una familia. Amén. Pero ¿cuál es el problema entonces? El problema es que en los últimos tiempos, Mateo 24, se enfriará el amor de muchos. Parece que ya no hay misericordia. Pero el problema de que no tener misericordia es peligro de muerte eterno.
Y en Lucas capítulo 6, 36 el Señor dijo así: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Quién es misericordioso? Nuestro Padre. Nuestro Padre. Sean misericordiosos, dice el Señor en este día. Si hasta este día no estás siendo misericordioso, pero hasta este día estuviste con algunos rencores, si no te mueves en misericordia. 1 de Juan 1:9 dice que si nos arrepentimos nos perdona nuestros pecados. En el versículo 7 dice: y nos acercamos a beber su sangre para que seamos limpios. Arrepiéntete. Y si por primera vez estás escuchando estas palabras y todavía no aceptaste al Señor en tu corazón, di estas palabras conmigo. Padre, hoy me arrepiento, Padre, me arrepiento por haberte ofendido. Por haberte ofendido. Acepto a tu Hijo amado, a tu Hijo amado, Yeshua, el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús, a quien conocemos como Cristo en Jesús, mi corazón, en mi corazón, para que yo también me mueva en misericordia. para que yo me mueva en misericordia. Porque tú has Porque pagado tú por nosotros. Has pagado por nosotros. Con tu misericordia, Con tu misericordia nos ha limpiado nos ha limpiado de nuestras maldades. de nuestra maldad. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Amén. Si ya aceptaste al Señor en tu corazón, querido hermano, por favor, mantenete en esta promesa. Toma estas palabras. Recibí estas bendiciones. Yo en este momento también voy a declarar en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador, porque la palabra nos autoriza. En Juan capítulo 14, versículo 12 dice: y harán las obras que yo hice, y aún mayores harán, porque tengo que ir al Padre. Y yo te pido, Padre Celestial, en esta hora por sanidad. Hay personas que han tenido ataques espirituales en el área de la salud. Y quizás también hayan tenido tu ataque porque no fueron movidos en su momento en misericordia. Pero hoy se arrepienten de ese pecado. Y Satanás es vencido porque tú los vencidos y nos haces más que vencedores. Espíritu de enfermedad, en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador, si estás atacando alguna área del cuerpo, porque el que toque al templo del Espíritu Santo de Dios que somos nosotros, ese Dios lo destruirá. Que sean destruidas las cosas malas en nombre de Yeshua, para que abandonen, que sean sacados del cuerpo de los hijos de nuestro Señor, echados y encerrados en el abismo, como has enviado a todo principado ángel caído que se ha portado mal. Nosotros en tu poderoso nombre estamos orando, Padre Celestial. La persona que está orando se está arrepintiendo de los pecados, y tu palabra dice que tú eres un Dios de misericordia. Acabamos de leer que tú eres el Dios de misericordia, y el mismo Dios de misericordia nos enseña que tengamos misericordia. Lo dijo el Señor en Lucas 6:36. Sean misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos tiene misericordia. Si hasta el día de hoy no tuviste misericordia, de hoy en adelante comprometete con Dios para ser una persona de misericordia. ¿Para ayudar a quién? A todo a quien Dios te ponga en el camino. Ya sea cristiano o no cristiano, no importa eso. A Dios no le importa. Por lo tanto, no te tiene que importar a ti. Concéntrate en tener un corazón, un pensamiento de misericordia. Sí, Padre Celestial, porque por misericordia yo estoy predicando y estoy declarando. Y hay personas que están del otro lado que quizás son personas de edad que no se pueden congregar, me mostró el Señor. Y no quiere decir que Dios no los vaya a sanar declarándoles desde acá, porque estamos soplando palabra. Proverbio capítulo 4, versículo 21 al 22 dice que la palabra de Dios es medicina para el cuerpo, y tú estás escuchando y escuchaste palabra de Dios cada martes y toda la programación de todo lo que vienen a predicar. Por lo tanto, tenés que ser sano por fe. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios empiece a trabajar. Si yo empiezo a mencionar cada órgano del cuerpo, querido hermano, quiero decirte que el Señor dice en Génesis 2 que nos ha formado del barro y sopló en nosotros alientos de vida. Que el soplo del Espíritu Santo de Dios está entrando, declaramos que está entrando, declaramos que entró y va a empezar a trabajar en cada área de tu cuerpo. Digan conmigo, el Señor tiene el poder para hacer órganos nuevos, para hacer nuevo todas las cosas. Lo declaramos, sanidad en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador. Todavía nada habéis pedido, le dijo a los discípulos en Juan 16. Pidan y se os dará. Amén. En mi nombre. Sí, Padre. Sí, acá está. Gracias. Lo empieza a aclarar del 14, 15, 16 en todos los contextos. Pedimos en tu nombre, Señor. Solamente en tu nombre poderoso. Gracias. Como nos enseñaste.
No vamos a poner intermediarios de ningún tipo por el simple hecho de respetando tu palabra. Y sabemos que se va a cumplir aquello que por fe lo están declarando y están pidiendo. Si hay atadura en el área de la finanza que también a veces te están envidiando, porque Satanás sabe que si estás bendecido en la finanza y vas a sembrar, vas a ser un patrocinador, te va a querer atacar. Pero resistid al diablo y huirá de vosotros, Amén. dice la palabra del Señor. Sí, Señor. Resistid en la fe. Sí, Padre. Y estamos poniendo esa resistencia. Amén. Por lo tanto, se va a abrir, van a llegar a ser cabeza y no Van a cola, llegar a ser prestamista cabeza y no cola, deudores, aquellos que prestamistas tienen y no problemas en las deudores. finanzas. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Encárgate, Señor, del devorador, Sí, Señor. para que no dañen nuestras finanzas. Amén. Y si hay enemigos o hay envidios o es algo que se está levantando contra tu vida, el Señor se encargará, confía. Amén. Y nuestro Señor pelea por nosotros la buena Amén. batalla. Nosotros claro que vamos a poner de nuestra parte, porque también dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Sí, Señor. Gracias. Nos tenemos que comprometer con Dios, queridos hermanos. Amén. Pedirle estar sujetos a Él. Estamos en los últimos tiempos. El mundo se está preparando, todo se está preparando para la venida de nuestro Señor. Por eso estamos predicando y estamos todavía, gracias a Dios, pudiendo predicar con libertad de culto. Va a llegar un momento en el orden mundial que se está por implementar, donde van a implementar un solo gobierno, una sola nación. Ya lo profetizó en los libros de Daniel y en el Apocalipsis. Eso va a pasar porque está escrito y siempre pasó lo que está escrito. Amén. Hasta la ciencia ya directamente confirmó la existencia de nuestro Señor, de nuestro Dios. Gracias, Señor. Hasta el ateo cuando le pasa algo dice, ay Dios mío, y no se da cuenta por qué. Gloria a Dios. Nos tenemos que mover en misericordia, queridos hermanos. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque estás trabajando y estás sanando. Gracias, Padre. Gracias, tu palabra nos hace libre. Sí, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, gracias. Yo le voy a pedir que nos ministre, mi querida esposa. Vamos a cantar una adoración a nuestro Señor. Vamos a seguir ministrando. Ustedes sigan en esa administración, queridos hermanos. Sí, Padre Celestial, estamos trabajando espiritualmente. Estamos recibiendo tu palabra. Estamos trabajando acá, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador. Tú eres un Dios que se mueve con poder absolutamente en todos, en todos los que están del otro lado, Padre. Gracias. Toma control y dominio, Padre Celestial. Sí, Señor. Bendice a todos. Gracias, Señor. Ministranos a través de los salmos, de los himnos y la adoración. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor. Te necesitamos, Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria. En cada hogar, Señor, derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Tú eres nuestra luz y nuestra fortaleza, Señor. Sé mi fuerza, Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, queridos hermanos. Encuéntrame escondite, alcánzame. Tómanos, Señor. Oh, A ti te pertenecemos. Inunda. Llénanos con tu Espíritu Santo. Ven, Señor, con
Gracias por amarme, Señor. Con fuerza me buscas para abrazar. El Señor te está buscando. Vuelves en tu amor. Es grande su amor. Ven, Señor, ven como dijiste. Ven y derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Te necesitamos, Señor. Derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste. Derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste. Derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Derrama de tu Espíritu Santo. Me amas como un padre, Tú eres nuestro Padre Celestial. como un león feroz. Eres el león de la tribu de Judá. Con fuerza me buscas para Gracias, Señor. abrazarme. Me envuelves en Abrázanos, Señor. amor. Sanos estamos en tu nombre. Tú nos das la victoria. Envuélveme. Es un día de victoria porque nos arrepentimos y alcanzamos tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por estar Padre. con nosotros, Sí, Señor. Señor. Amén. El Señor en este día nos ha hablado de esa misericordia y mientras yo ministraba sentía en mi corazón ese tipo de iglesia que el Señor quiere tener. Un salmista escribió una canción que está referido a ese tema. Es una canción muy linda, queridos hermanos, en donde nos habla de la iglesia. Esta es la iglesia que el Señor quiere, queridos hermanos. Es la iglesia que el Señor quiere. La vamos a adorar. Hace tanto tiempo yo compro una iglesia a precio de sangre de crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestren mi imagen, que es la del amor, que no se confundan entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se dividan como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. En una iglesia que tenga misericordia, queridos hermanos. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé su lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende su mano y perdona su error. Iglesia despierta, llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare
seguros al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que calme la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero morar en este tipo de iglesia, queridos hermanos. Vamos a declarar todos juntos. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Ayúdanos a hacer esa iglesia, Señor. Ayúdanos a hacer esa iglesia, te necesitamos. Le damos la gloria al Señor, queridos hermanos. Gracias, Señor, porque estás a través de nosotros compartiendo este momento tan lindo. Nosotros nos vamos a despedir de los hermanos que están a través de las redes sociales. Gracias por estar. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira, junto a mi querida esposa Melanie. Nuestro colaborador estuvimos compartiendo este programa titulado Somos de Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Nos estuvo acompañando en la consola de sonido nuestro querido Noé. Bendecimos al director general, nuestro querido Manuel y Diego Benítez. Gracias, querida Gaby, por habernos acompañado. A toda la audiencia de la radio. Nuestra querida Blanca Rosa, le saludamos, que está cuidando a Isaías Isaacs. Bendecimos a nuestro diácono, nuestro querido Florencio, a nuestra querida Esther y a toda la familia del Fe. Gracias, suscríbete a los canales de YouTube. Esta enseñanza queda registrada, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os decimos, ¿qué decimos? Todos juntos decimos, ¿Están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.